Hola jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien. El videito que vamos a ver en este momento está relacionado de cómo podemos utilizar o interpretar lo que sería en algunas ocasiones el resultado de las integrales definidas. Para esto vamos a hablar de aproximación de áreas mediante rectángulos. Entonces, nuestro objetivo va a ser en principio calcular el área de la superficie limitada por la curva o la función f que queda encerrada entre el intervalo que va desde A hasta B y el eje X. Básicamente, aproximar o calcular el área bajo esta curva. Para calcular el área bajo esa curva, vamos a iniciar trabajando con la construcción de rectángulos. Podríamos trabajar con otras figuras geométricas como trapecios, como cuadrados, incluso con triángulos, pero vamos a hacerlo con aproximación mediante rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el intervalo que va desde A hasta B y vamos a definir cuántos rectángulos queremos construir. Supongamos que queremos trabajar en principio con unos 3 rectángulos para entender la idea. Entonces, para trabajar con 3 rectángulos, lo que vamos a hacer es el intervalo desde A hasta B, lo vamos a partir, a eso se le llama una partición, en 3 subintervalos. Vamos a asignarles un color. Digamos que a nuestro primer subintervalo va a ser este de verde, ese va a ser la base de nuestro rectángulo, de nuestro primer rectángulo. Luego vamos a tener este otro en rojo, que va a ser la base de nuestro segundo rectángulo, y este último en azul, que va a ser la base de nuestro tercer rectángulo. Ya tenemos definidas de qué tamaño es la base. En este caso, la partición parece una partición regular o uniforme. ¿Qué significa eso? Que la base que he elegido para cada rectángulo tiene más o menos el mismo tamaño. Podríamos elegir partirlo de forma no uniforme, es decir, con subintervalos que tengan diferente longitud. Supongamos que trabajamos con una partición uniforme, que es en principio lo que queremos trabajar. Entonces, he definido que quiero trabajarlo con 3. Ahora, como ya tengo definida la base para cada rectángulo, lo que necesito ahora es elegir la altura. Entonces, por ejemplo, para el primer rectángulo tengo varias opciones. Podría elegir como altura, por ejemplo, la imagen de A, y entonces podría construir este primer rectángulo definiendo como altura la imagen de A. Para el segundo rectángulo en rojo, podríamos decidir tomar, por ejemplo, la imagen del valor que queda aquí en la partición y construir nuestro segundo rectángulo, que ya sabemos que va a tener más o menos esta base. Y ahí tenemos nuestro segundo rectángulo. Y para el último rectángulo, podríamos definir como altura la imagen de este valor en X que tenemos acá del subintervalo. Entonces vengo acá, busco el punto sobre la gráfica de la función y trazo la longitud de la base y tengo mi tercer rectángulo. Si lo hacemos de esta forma, estaríamos aproximando el área calculando el área de este rectángulo en verde más el área de este rectángulo en rojo más el área de este rectángulo en azul. Para todos estos rectángulos, lo que he elegido en, en los 3 subintervalos que construí, lo que elegí para construir la altura fue para el primer rectángulo en verde, el extremo derecho del subintervalo, para el rectángulo en rojo, elegí también, perdón, el extremo izquierdo del subintervalo, y para el último rectángulo elegí el extremo izquierdo del intervalo. Como ven, es una aproximación porque aquí tenemos un faltante de área y aquí tenemos un exceso. Pero digamos, esta es una buena aproximación del área bajo la curva. Ahora, ¿podría elegir otra altura para mis rectángulos? Claro que sí. Podríamos decidir no trabajar con los extremos izquierdos de los subintervalos que hemos creado, sino más bien definir la altura a partir de los extremos derechos. Es decir, para mi primer subintervalo podría elegir este valor en X que tenemos acá y calculamos su respectiva altura. Entonces, es calcular la imagen sobre la función.
tomo el valor en X, voy a la función, le busco el punto que le corresponde, tengo la altura y luego trazo la base. Y puedo hacer lo mismo para el siguiente rectángulo. Puedo elegir para este segundo rectángulo, trabajar con la imagen del extremo derecho. Y en este caso, tendríamos que, al buscar la imagen sobre la función, más o menos quedaría por ahí, y definimos la base que tiene la misma longitud que la que está abajo y tenemos nuestro segundo rectángulo. Y así podríamos trabajarlo con el último rectángulo, elegir el extremo derecho para buscar su respectiva altura y trazamos el tercer rectángulo. En este caso, si yo calculo el área del primer rectángulo, que claramente por aquí arribita tiene un exceso, calculo el área del segundo rectángulo, que claramente aquí tiene un faltante, y calculo el área del tercer rectángulo, que claramente aquí en la parte superior tiene un exceso. La suma de las áreas de estos tres rectángulos me dan una aproximación del área bajo la curva. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? Bueno, podríamos trabajar con un cierto número de rectángulos, como en este caso 3, o con más rectángulos. Vamos a ampliar esto y lo vamos a tratar de trabajar con n rectángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a elegir una partición uniforme, es decir, que vamos a tomar el intervalo desde A hasta B y lo vamos a partir de forma uniforme. Es decir, que todos los rectángulos que vamos a generar tengan exactamente aquí la misma base. ¿Cuántos rectángulos voy a elegir? Digamos que vamos a trabajar con n rectángulos. Entonces, lo que queremos es el intervalo desde A hasta B. Necesitamos partirlo n veces para poder definir la base de cada rectángulo. Para hacer esto, necesitamos la longitud del intervalo y la vamos a dividir entre el número de rectángulos que tenemos. Entonces, ¿cómo sacamos esta longitud del intervalo que va desde A hasta B? Para sacar la longitud que hay desde A hasta B, como de 0 a A hay una longitud de A y de 0 a B hay una longitud de B, para sacar la longitud que hay desde A hasta B, lo que hacemos es que a B le restó A. Eso me da la longitud que tiene el intervalo que va desde A hasta B. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando desde 2 hasta 10, la longitud que tiene ese intervalo es una longitud de 10 menos 2, es decir, es una longitud de 8 unidades. Ahora, ¿qué queremos? No queremos un solo rectángulo, queremos dividir el intervalo que va desde A hasta B n veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la longitud del rectángulo que es menos A y lo vamos a dividir entre n. Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo que tenemos acá en la parte superior, si yo quiero dividir el intervalo desde 2 hasta 10 en 4 subintervalos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Saco la longitud del intervalo, que es 10 menos 2, y lo divido entre 4. Eso me daría 8 dividido entre 4 y me dice que cada subintervalo tiene que tener una longitud de 2 unidades. Es decir, para que se puedan generar 4 rectángulos, necesito de 2 moverme 2 unidades, caer digamos aquí a 6, luego de 6 moverme 2 unidades, caer digamos aquí en 8, perdón, aquí sumé mal. Entonces sería de 2 me muevo a 4, de 4 me muevo a 6, de 6 me muevo a 8 y luego de 8 pues me muevo a 10. Y ya podríamos con eso generar la base para 4 rectángulos. A este valor de hacer la resta de b menos a dividido entre n le vamos a dar el nombre de delta. Algunos libros de texto le llaman delta X. Nosotros le vamos a llamar simplemente delta. ¿Y esto qué es lo que me va a representar? Me va a representar la longitud de cada subintervalo.
O también lo podemos interpretar como la base de los n rectángulos. Entonces, este de aquí también lo podemos representar como el tamaño de la base de cada rectángulo cuando yo pido n rectángulos para n rectángulos. Entonces, quiere decir que voy a tomar el intervalo desde A hasta B, voy a construir mi primer subintervalo, luego mi segundo subintervalo, luego mi tercer subintervalo, luego mi cuarto subintervalo y así sucesivamente vamos a poner puntos suspensivos y hasta obtener el último subintervalo que va a ser el enésimo subintervalo. Y antes de ese vamos a tener el subintervalo aquí n-1. Ok, ¿cómo le vamos a dar nombre a esa partición? Bueno, al valor en A, que es el valor del extremo inferior del intervalo que va desde A hasta B, digamos que le vamos a llamar x0. Donde parto, voy a obtener x1. Donde parto la siguiente vez, le vamos a llamar x2. Donde parto la siguiente vez, le vamos a llamar x3. Donde parto la siguiente vez, le vamos a llamar x4. Así nos vamos puntos suspensivos. Al último, que es justamente el valor de b, le vamos a llamar xn. El anterior a ese va a ser xn-1 y el anterior a ese va a ser xn-2. Y así sucesivamente. A cada uno de los xy que obtenemos acá, a eso se le va a llamar una partición. Entonces, a partir de esto, para ir generalizando un poco la idea, vamos a tener lo siguiente. Vamos a iniciar la construcción tomando el intervalo desde A hasta B y dividiéndolo en n partes iguales. A eso le vamos a llamar una partición uniforme. Ahora, además de hacer la partición y elegir cómo construir los rectángulos de igual base, debemos elegir qué va a ser la altura para cada uno de estos rectángulos. ¿Con qué lo podemos trabajar? Podríamos seleccionar el extremo derecho de cada subintervalo, podríamos trabajar con el extremo izquierdo o eventualmente con el punto medio de cada uno de esos subintervalos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente como para ir generalizando un poco las ideas. Entonces, vamos a tener la curva, supongamos que esta que tenemos aquí es la función f, esta que tenemos acá es la función f. Hemos decidido que el intervalo que va desde A hasta B, que al final hasta B, lo vamos a partir n veces. Entonces dijimos que a le vamos a llamar x sub 0, donde quede el siguiente valor o el siguiente número donde cortamos el primer y creamos el primer subintervalo, le vamos a llamar x1. Al siguiente x2, imaginemos que aquí nos quedan mucha cantidad de rectángulos, por eso los puntos suspensivos. Algunos de esos rectángulos van a tener una base que queda en el intervalo x sub i y x sub i más 1. Vamos a tener aquí también muchos rectángulos, por eso los puntos suspensivos. Y particularmente el último subintervalo va a ser o va a corresponder al subintervalo que va de xn-1 hasta xn, donde xn es el valor del otro extremo. Entonces, vamos a ir anotando cosas que vamos deduciendo de acá. Podemos decir entonces que tenemos una partición que se llama P, que hemos llamado la partición que inicia con x0, x1, x2, x3, puntos suspensivos. El antepenúltimo es xn-1 y el último es xn, que sabemos que coincide con el extremo superior del intervalo. Y con eso podemos crear n subintervalos. Vamos a generarlos. Entonces, mi primer subintervalo es el que va de x0 a x1. Entonces tengo mi primer subintervalo. Va de x0 a x1. Coma. Tenemos otro subintervalo
que es el que va desde x1 hasta x2. Entonces tenemos el subintervalo que va desde x1 hasta x2. Puntos suspensivos, habrá por ahí un subintervalo que es el que va desde xi hasta el siguiente que es xi más 1, coma, tenemos por ahí el último subintervalo, entonces por aquí puntos suspensivos que me generan el subintervalo último que es el que va de xn-1 hasta xn. ¿Qué sabemos de aquí? Que conocemos este primero, que es el valor A del extremo inferior del intervalo original, y xn, que es el valor de B. Ahora vamos a definir las alturas, porque queremos construir los rectángulos. Entonces vamos a hacerlo por medio de los extremos derechos de cada uno de estos subintervalos. Entonces, por ejemplo, del primer subintervalo, si yo quiero usar el extremo derecho, entonces ocupo a x1. ¿Qué es lo que voy a hacer con x1? Con x1 voy a venir y voy a trazar la altura. Es decir, con x1 voy a venir, voy a buscar el valor de la imagen y con eso trazo mi primer rectángulo. Entonces, ¿quién es la altura del primer rectángulo? Va a ser en la función f, voy a evaluar a x1. Luego quiero definir mi segundo rectángulo, su respectiva altura. Entonces vamos a usar la misma idea. Para el intervalo que va desde x1 hasta x2, vamos a trabajar con el extremo derecho, es decir, con x2. Gráficamente vengo aquí, busco x2 y para x2 trazo la respectiva o busco la respectiva imagen sobre la función. Ahí lo tenemos y entonces podemos trazar el segundo rectángulo. Entonces, ¿quién va a ser la altura del segundo rectángulo? Va a ser la imagen de x2. Y así sucesivamente, cuando lleguemos al iésimo intervalo, vamos a trabajar con el extremo derecho, que sería con x sub i más 1, y tendríamos entonces que su imagen es, usando el extremo derecho, la imagen de f de x sub i más 1. ¿Y quién sería la del enésimo rectángulo? Bueno, la del enésimo rectángulo, usamos el último subintervalo y vamos a utilizar el extremo derecho, que en este caso sería x sub n. Entonces sería la imagen de x sub n. ¿Qué sabemos aquí? Bueno, sabemos aquí que cada subintervalo tiene exactamente la misma longitud. Por lo tanto, cada rectángulo tiene la misma base y a esa base ya le dimos nombre. A esa base le habíamos llamado delta. Entonces aquí mide delta, aquí mide delta, aquí mide delta y todos los rectángulos tienen como base exactamente la misma longitud. ¿Cómo habíamos dicho que sacábamos delta? Dijimos que era a b le resto a y lo divido entre n si lo que quiero es trabajar con n rectángulos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya tenemos definida la base de cada rectángulo y tenemos definida su respectiva altura. Entonces, con eso ya podemos calcular el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, por ejemplo, para este primer rectángulo que tenemos aquí, su área se calcula como la base, que va a ser delta, aquí está, por su altura, que dijimos que era tomar a x1 y buscarle la respectiva imagen porque estábamos usando los extremos derechos. Y entonces ya tengo que la altura es f de x1. Por lo tanto, el área del primer rectángulo es delta por f de x1. ¿Qué sería el área del segundo rectángulo? Nuevamente es la base, que va a ser delta, por la imagen, en este caso, del extremo derecho del segundo subintervalo, es decir, la imagen de x2. Entonces me vengo aquí, gráficamente es buscar esta altura,
Tun, tun, ya tenemos ahí el rectángulo. Y entonces la altura sería la imagen de X2. ¿Qué pasaría con el enésimo rectángulo? Recordemos que el enésimo rectángulo es el que se construye con el enésimo subintervalo. Entonces sabemos que la longitud de la base sigue siendo delta, aquí lo tenemos, y su altura se calcula a través de la imagen del extremo derecho. Entonces f de xc. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que delta, ya lo sabemos calcular, es AB del resto A y lo divido entre N. Ahora, ¿qué hace falta? Bueno, ¿cómo calculo cada uno de los valores XY? Es decir, ¿cómo calculo X1? ¿Cómo calculo X2? ¿Cómo calculo XY? ¿Cómo calculo a XN-1? ¿Y cómo calculo a XN? Lo que queremos es generar una forma fácil de hacerlo porque solamente conocemos el valor de A y el valor de B. Entonces vean qué sencillo es esto. Vamos a borrar por acá un poco para poder deducir cómo podemos sacar ese valor de XY. Entonces, sabemos que el extremo inferior del intervalo original vale A y le hemos llamado X sub 0. Sabemos que la distancia que hay de aquí a aquí es delta. Entonces, ¿qué va a ser X1? Bueno, X1 va a ser lo que valía A sumándole este pedacito de delta. Eso me lleva hasta la posición de X1. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, X2? X2 sería AA, que es el valorcillo original, para llegar hasta X2, aquí, a X2 va a ser el valor de A más. ¿Y qué hago? Me muevo el primer delta y me vuelvo a mover otro delta. Y entonces, si a yo le sumo delta más delta, eso me da X2. Pero como queremos deducirlo de una forma sencilla, vamos a reescribirlo como A más 2 delta. Entonces, esto sería X2. ¿Qué sería, por ejemplo, X3? X3 sería un valorcillo que está aquí internamente que se llama X3. ¿Qué es lo que hago para caer hasta X3? Bueno, haciendo algo similar, al valor de A le sumamos el primer delta más el segundo delta más un tercer delta, eso me lleva hasta X3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que X3 lo podemos escribir como A más delta más delta más delta, eso me da 3 delta. Y con esto ya podemos inferir de qué forma podemos calcular si en lugar de tener X1, X2 o X3 tenemos a XY. Entonces, a partir de este patrón que podemos observar acá, podemos decir que cualquier XY yo lo puedo calcular tomando el extremo menor del intervalo original y sumándole, ojo, si aquí está 3, aquí está 3, si aquí está 2, aquí está 2, si aquí está 1, aquí a la par de delta está 1. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que a x y yo lo puedo calcular como a más y por delta. Entonces, ya podemos calcular fácilmente el área de cada rectángulo. Va a ser delta por la imagen del extremo derecho. Delta por la imagen del extremo derecho. Delta por la imagen del extremo derecho. ¿Y cómo calculo cada extremo del subintervalo? Como x igual a A más y delta. ¿Y cómo se calcula delta? Como B menos A dividido entre N. Entonces, nosotros queremos aproximar el área bajo la curva. Para aproximar el área bajo la curva con n rectángulos, ¿qué es lo que resta hacer ahora? Sumar el área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo más el área del 10º rectángulo
más el área del enésimo rectángulo. Es decir, sumar las áreas de todos los rectángulos, eso me va a dar una buena aproximación del área exacta bajo la curva. Entonces vamos a escribir esa suma. Esa suma nos daría entonces, dijimos que el área del primer rectángulo era delta por, y tomamos, supongamos, el extremo derecho. Entonces sería la imagen de x1 más el área del segundo rectángulo, sería delta, que es la base, por la imagen del extremo derecho de ese respectivo subintervalo. Entonces sería la imagen de x más el área del tercer rectángulo sería delta por f de x3 más, y el área del enésimo rectángulo, que sería el último, sería delta más la imagen del extremo derecho del enésimo subintervalo, que en este caso sería f de xc. Y como vemos acá, y a partir de los ejemplos previos, esto es la suma de términos que tienen un patrón. Por lo tanto, lo podemos comprimir con la notación sigma. Entonces vamos a comprimirlo con la notación sigma y esto va a ser equivalente a tener la suma de los bichitos que son de la forma delta por f, y ojo, se mueve de uno en uno el subíndice del x, es lo único que se mueve. Entonces sería la imagen de los x y, donde y arranca en 1, luego avanza de 1 en 1, en 2, en 3 y el último es n. Y podemos comprimirlo de esta forma. Ahora, esto es una aproximación. Yo quiero el área exacta bajo la curva. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con un GeoGebra, vamos a ver qué pasa si yo quiero aproximar esta área bajo la curva. ¿Qué pasa conforme yo voy creando rectángulos? Si defino un solo rectángulo de base desde A hasta B, vean lo que sucede. Tendría esto. Y ojo, esta aproximación que tengo aquí no es muy buena porque aquí hay un exceso, pero aquí me falta. Entonces digamos que queremos dos rectángulos. Entonces, ¿lo hacemos con dos rectángulos? Es un poco mejor, sin embargo aquí tenemos un faltante y aquí tenemos un exceso. Cuando yo sumo las áreas de estos dos rectángulos, todavía no tengo una buena aproximación. Pero vean lo que pasa conforme yo hago que hayan cada vez más rectángulos. Entonces ya aquí definí que quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ojo, sigo teniendo algunos faltantes y por ahí tengo algunos excesos. Pero si yo hago que el número de rectángulos sea cada vez mayor, observemos aquí, vean lo que sucede. El área bajo la curva o la suma de las áreas de los rectángulos empiezan a hacer una muy buena aproximación del área bajo la curva. Y conforme más rectángulos hagamos, es decir, conforme más fina sea nuestra partición, conforme más fino sea partir el intervalo desde A hasta B, mejor será la aproximación de la suma de las áreas de esos rectángulos para calcular el área bajo la curva. Entonces, ¿qué significa eso? Que la cantidad de rectángulos que habíamos definido como n, vamos a hacer que n sea cada vez más grande, sea cada vez mayor. Es decir, vamos a hacer que n tienda a infinito. Y ojo, eso significa que si hacemos que n tienda a infinito, estamos hablando de un límite. Y entonces resulta que cuando yo utilizo los extremos derechos de los subintervalos y obtenemos esta suma, que es la suma desde i igual a 1 hasta n de delta por f de xy, a esta suma se le llama la suma derecha de Riemann. Si hubiéramos utilizado los respectivos extremos izquierdos de cada subintervalo, hubiéramos obtenido la suma izquierda de Riemann. Ahora, como dijimos, en cuanto más fina sea esa subdivisión del intervalo, o sea, en cuanto más fina sea la partición, pues más próxima va a estar el área, que le vamos a llamar Sn, al área real bajo la curva. Es decir, que el límite
cuando n tiende a más infinito de la suma desde igual 1 hasta n de delta por f de xy, en este límite vamos a obtener lo que sería el área exacta bajo la curva. Es decir, cuando podemos calcular este límite, el número o el valor que nos da ese límite coincide con el área bajo la curva. Ojo, si la función es no negativa, es decir, si la función queda por encima del eje X, el resultado de este límite lo que nos representa es el área bajo la curva. Y con eso tenemos una primera interpretación de lo que son las sumas de Riemann. Entonces, esto nos lleva a la definición de la integral definida. Finalmente, el límite al infinito de la suma derecha de Riemann, que también podría usarse la suma izquierda de Riemann, se le conoce como la integral definida de f sobre el intervalo AB. Y la notación que utilizamos es la siguiente. La integral desde A hasta B de f de x, ojo, si la función que tenemos aquí es no negativa, es decir, su gráfica queda por encima del eje X, sabemos que cuando calculamos este límite, el valor de ese límite nos va a dar exactamente el área bajo la curva. Y siempre una integral definida se puede calcular utilizando la suma derecha del Riemann o eventualmente la suma izquierda del Riemann. Y viene la siguiente nota. Ok, ¿qué pasa con la integral definida si el área buscada no está por encima del eje X, sino más bien se encuentra bajo el eje X? Ahí es cuando decimos que el resultado del límite no siempre representa el área bajo la curva. Si la función queda más bien, por ejemplo, por debajo del eje X, cuando calculamos este límite, el valor de este límite, ya no me va a dar un número positivo, sino que me va a dar un número negativo. Ese número negativo lo que me va a representar es el área, que digamos le llamamos A como número real, como valor positivo, y el límite nos daría el área, pero con signo opuesto. Eso si la curva en el intervalo desde A hasta B, el área queda bajo el eje X. En caso contrario, como lo vimos ahora, si el área queda por encima del eje X o la curva queda por encima del eje X en el intervalo desde A hasta B, el valor de ese límite sí nos va a representar exactamente el área bajo la curva. Espero que este video les ayude un poco a comprender lo que es la interpretación geométrica que podríamos darle al resultado de una integral.